Muy buenas tardes. Digo buenas tardes porque son las 17:20 de hoy, miércoles 8 de diciembre. Estoy preparando este pequeño clase didáctico para ver dos ejemplos de la técnica de muestreo por el método de estratificado o subgrupos que habíamos estudiado en clases anteriores. De modo a tener dos ejemplos y uno u otro ejercicio para que puedan practicar, ensayar, porque les doy el dato de que va a ser un tema de examen para el final dentro de una semana. Bien, entonces vamos a ver dos casos prácticos, tratar de explicarle de la mejor manera, la forma más sencilla, más simple, y espero que esto les sea útil para el día de mañana en su carrera, al momento que tienen que hacer algún muestreo para realizar el estudio de alguna materia, alguna sustancia, algunas plantas, vegetales, para el caso de los estudios ecológicos. Bien, empecemos así. Entonces, también les adelanto que le alzo un material de estos dos ejercicios básicos. Les comparto la pantalla un ratito y vemos el primer caso. Estamos dentro del último contenido que es técnica de muestreo, ¿verdad? Probabilístico para el caso nuestro. Y vemos con un ejemplo 1. El primer ejemplo dice, calcule una muestra de tamaño 10 para los siguientes datos, dice, ¿verdad? Y aula A, B, C y D, cantidad de alumnos en la aula A 20, en el aula B hay 30 alumnos, en el aula C 35 alumnos y en el aula D 27. Es decir, la suma de todos estos, vamos a llamarles grupos, subgrupos o estrato en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un total de 20 alumnos en esta aula, en esta 30, en esta 35 y en esta 27, y tenemos un total de 112 alumnos, personas o alumnados, ¿verdad? Y nos pide estimar un muestreo para algún estudio específico, claro, ¿verdad? De 10 alumnos. De estos 112 vamos a extraer 10 alumnos. Pero ¿cómo? Necesito que sea por el método estratificado. ¿Por qué? Porque en este 112 alumnos hay una mezcla de aulas, ¿verdad? Con diferentes características, y debemos estimar un tamaño de muestra en cada estrato. Por lo tanto, vamos a estimar eso, ¿verdad? En el estrato A, B, C y D, y la suma de cada estrato nos tiene que dar nuestro tamaño de muestra, que es 10. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a ver juntos el problema y vamos a ir resolviendo un caso muy sencillo. Necesito muestrear de cada estrato o de cada aula una cantidad de alumnos, ¿verdad? Para un estudio específico. Sencillamente es eso. Así que veamos. Bueno, no sé si fijaron el problema en sí. Dice que tenemos aulas, por un lado, las aulas A, B, C y el aula D, ¿verdad? Y tenemos una cantidad de alumnos en cada aula. En cada aula tenemos una cantidad. Según el dato que nos da en el aula A, 20 alumnos, en el aula B, 30 alumnos, en el aula C, 35 alumnos y en el aula D, 27 alumnos. Es decir, tenemos un total de alumnados, un total de la suma de estos da 112 alumnos. Y nosotros vamos a utilizar la técnica de muestreo estratificado por aulas. Para ello, como si ya leyeron el material en la producción de las clases anteriores sobre este contenido, había 3 tipos de clasificación para realizar los muestreos en el método estratificado.
que era la proporcional, la fijación simple y la uniforme. Y yo ya le había adelantado de que vamos a utilizar solamente el método a fijación proporcional, que es el más sencillo, el más simple, y también tiene ventajas de que dan resultados muy confiables. Ok, entonces, como vamos a utilizar la proporcional, necesito primeramente identificar la proporción que representa de un 100%, ¿verdad? Cada estrato o cada aula en este caso. Entonces necesito determinar un porcentaje. Ahora bien, ¿cómo determino el porcentaje? Simple, quito. ¿Cuánto representa 20 del total? ¿Cuánto 30 del total? ¿Cuánto 35 del total? ¿Y cuánto 27 del total? Por método de porcentaje, ¿verdad? Allá el porcentaje. Hay varias formas. Lo más sencillo es dividir esto entre el total, que es 20 dividido 112. Tenemos por ciento. Ahora vas a ver, tenemos 17,85. 86%. Por este lado tenemos por el lado 30. ¿Cuánto representa el 112? Representa el 26,79 o el 26, voy a redondear, ¿verdad? 79%, ¿verdad? Después tenemos el C, que es 35 alumnos. ¿Cuánto representa en porcentaje? 35 de 131,25. Y 27, 24, puede ser, sí, 24,11, redondeado. Si miran esta clase, ¿verdad? Yo pregunto inmediatamente, ¿cuánto tiene que dar la suma de esta proporción de cada aula del total? 100%, ¿verdad? Entonces ya sumar, sumo todo lo que tiene que dar 100%. Lo hago rápido. 17,86 más 26,79 más 31,25 más 24,11 y me da exactamente 100%. 100%. Entonces ya tenemos la proporción, ¿verdad? De cada alumno, de cada aula. Entonces yo tengo que, ahora que tengo que terminar por la proporción, ¿cuánto ya voy a muestrear del aula A, del B, del C hasta el D? Entonces acá voy a, ¿qué es lo que tengo que calcular según lo que vimos en muestreo de certificado? Las n minúsculas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi n total es la suma de, en este caso, de n de A, de n de B, de n de C y n de D, ¿verdad? N de A más n de B más n de C más n de D. Y eso es lo que voy a determinar ahora para cada uno de ellos. Simplemente es así. ¿Cómo? 17,86% representa la cantidad de alumnos A de la institución de 112. 17,86%. Entonces, como yo sé que mi problema me dice que necesito un n total de 10, n total de 10, porque me pide que muestre 10. Tengo que saber cómo, según este dato, cómo distribuir mi cantidad de muestreo por cada estrato de estos 10 totales. Porque aquí necesito tener una cierta cantidad de muestras de alumnos que me den un total de 10. ¿Cómo les parece que puedo calcular eso? Y no se lo directamente por regla de 3. Dos maneras de hacerlo. Una de ellas es, a ver, 20 alumnos del A es del 100%, que es 112, ¿verdad? Y yo necesito, ¿cuánto va a ser mi, perdón, soy 20, ¿verdad? 20, el alumno A, vamos a ponerle a 3, 20, ¿a qué es proporcional?
¿A qué es proporcional? Al total, ¿verdad? A 112. 112. Entonces, 20 es a 112. Y me dice que el 17.86 de 10. Entonces, de 10 de mi total de 10 es mi n del aula de A o X por regla de 3. Entonces mi n de A va a ser igual a esta regla de 3. 20 por 10 dividido 112. Y me da 1.78. 1.78. ¿Sí? Ahí ya tengo mi n de A. Entonces coloco acá que va a ser mi n de I 1.78. Tengo que muestrear del aula A de 30 alumnos. Del aula B de 30. Y hago nuevamente esta regla, ¿verdad? Simplemente esta regla. Y digo que 30 por 10 del total dividido en 112 que tengo que muestrear 2.67. 2.67. La misma regla aplico para todo. 35 por 10 dividido 112. 3.12. Mira, para este. Y 27 del aula de 27 por 10. 112. 2.4. Y ahí ya tengo mi n. Pero ¿qué pasa? Estoy trabajando con qué tipo de variables. Alumno, alumno 1, 2, 3. ¿Qué tipo de variable es? Discreta, entera. Y estos no son números enteros. Entonces, por convicción, voy a ir buscando el redondeo. Esto va a ser aproximadamente, a ver, 1.78 por redondear a 2. 2.67 aproximadamente es igual a 3, ¿verdad? 3,1 podemos dejarlo directamente en 3. Y 2,4 podemos dejarlo directamente a 2. Y ahí veo. 2 más 3, 5, más 3, 8, más 2, 10. Tengo mis 10 muestras. Entonces, muestreo aleatorio, perdón, muestreo especificado por estrato, tengo que NA es, a ver, NA es 2 más N de B 3 más N de C 3 más N de D 2. Entonces mi N total es 10. Cumplo lo que me pidió el problema y tengo ya las N's de cada estrato. N de A, N de B y N de C. Entonces esto va a ser la así es sencillo, simple, preciso. Véanlo bien. Pueden ir copiando un ratito este planteamiento. Les doy un tiempo. Entonces, para el método estratificado solamente vamos a utilizar el método proporcional, que es la más sencilla y también la menos probable de cometer errores. Entonces, del aula A, que tiene 20 alumnos, vamos a muestrear 2 nomás. Del aula B, vamos a muestrear de los 30, 3. Del aula C, de los 35 alumnos, vamos a muestrear 3 también. Y del aula D, que tiene 27 alumnos, vamos a muestrear 2. En total, 10. Y no sé si alguno de ustedes se puede llegar a preguntar, ¿y cómo muestreo? ¿Me voy del aula y elijo al azar? Es muestreo aleatorio, ¿verdad? Muestreo aleatorio simple. Que dimos ya la clase de muestreo aleatorio simple cuando tenemos la desviación estándar, la media, podemos aplicar métodos para calcular o simplemente arbitrariamente a la aleatoriedad o dependiendo de lo que queramos estudiar, aplicarle algún método específico. Pero generalmente sería todas estas n chiquitas, ¿verdad? El muestreo de cada estrato es por el método aleatorio simple. Ojo con eso. Ojo con eso. Ok.
Bueno, vamos a ver el otro ejemplo enseguida. Espérenme un momento. Bueno, vamos a continuar. Continuemos pues con el segundo ejemplo. A ver, el segundo ejemplo dice así. Se va a celebrar un concierto en la Universidad Metropolitana de Asunción, justamente, ¿verdad? Para saber el tipo de música favorita del alumnado. Se va a hacer una encuesta a una muestra de 30 alumnos. A 30 vamos a hacer la pregunta. Si de los 400 alumnos que hay en la universidad, 150 son de la Facultad de Humanidades, 90 de Ciencias Empresariales y el resto de Ciencias Jurídicas, ¿cómo se podría distribuir la muestra con muestreo proporcional estratificado? Qué interesante, ¿verdad? De hecho, interesante porque ya nos dice qué técnica vamos a utilizar, ¿verdad? En el anterior no decía, pero el sentido común nos llevó al método de la estratificación. Acá, sin embargo, ya nos dice que vamos a utilizar ese método. Pues bien, utilicemos. Les doy un tiempo para que puedan ver. Esto voy a ir levantando también en la plataforma, estos dos ejemplos básicos, para que puedan volver a replicar. Pero la clase está grabándose, voy a bajar. Así que de todos modos ya dejo esto un ratito para que puedan tomando nota, ¿verdad? Voy a tratar de usar este mismo cuadro. No, vamos a optimizar esta pizarra. Bueno, planteemos entonces esta tablita. Vamos a un concierto en la UMA y vamos de los 400 alumnos que se tiene, vamos a elegir 3 subgrupos para hacer la pregunta sobre su tema favorito, ¿verdad? Entonces vamos a armar nuestra tablita o nuestros estratos primeramente con la facultad, ¿verdad? La facultad. Creo que se vea. Tenemos las humanidades, primeramente. Humanidades empresariales, jurídicas y jurídicas, ¿no? Tenemos que dar de datos para hacer la pregunta de cuáles son sus preferencias musicales, ¿verdad? Entonces, 150 son de humanidades. La otra variable es cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos.
Tenemos 150 de humanidades. 150. Empresariales, 90. Y el resto, ciencias jurídicas. Entonces tenemos que calcular cómo nos da el resto, ciencias jurídicas. Sabemos que hay un total, vamos ya adelantando y colocar que tenemos un total de 400, ¿verdad? Alumnos, total 400. Entonces nos falta la de jurídica, que va a ser, a ver, 150 de humanidades más 90 de PCD, tenemos 240. Y menos total de 400, quiere decir que tenemos 160 de jurídica, 160 alumnos. Estos datos obviamente son aleatorios, no son exactos de la facultad. Son solamente imaginarios. Bueno, utilicemos el método de estratificación por proporción, el que acabamos de ver. ¿Qué hacemos? Quitamos la proporción directa. Podemos hacer, a ver, sí, podemos hacerlo directamente. ¿Cuánto representa 150 de 400? 37,5. 37,5, ¿qué cosa? Por ciento, ¿verdad? 90 de 400, 22,5% del alumnado de empresariales, de la carrera de empresariales. Jurídicas representa el 40% del alumnado de la facultad. Y vemos si esto cumple con el 100%. Ahí vamos a estar tranquilos. 37,5, 92,5 más 40, exactamente 100%. ¿Y qué nos pide el problema? ¿Cómo vamos a distribuir el muestreo? ¿Verdad? Eso pregunta. Con método proporcional estratificado. Y el mismo, ¿verdad? Cantidad de alumnos totales, N totales de la facultad es cantidad de humanidades más cantidad de empresariales, más la cantidad de jurídicas. Pero nosotros necesitamos determinar a cuánto le vamos a hacer la pregunta de la música favorita a ello. Y utilizamos el método de estratificado por método de proporción. Lo hacemos directamente por la regla 3 simple. Si 150 representa a cuánto? Al 400 del total. ¿Sí? 150 al 400 total. Y nos pide el problema 30 alumnos vamos a traer. 30. Este tiene que ser 30. Esta suma tiene que ser 30. Entonces, 30 representa N de H, N de humanidades. ¿Sí? 30. 30 es a N de humanidades. Entonces, N de humanidades es regla 3 simple, 150 por 30 dividido 400. 150 por 30 y 400 me da 11,25. Ok, entonces muestreo 11,25, ¿verdad? De humanidades, de empresariales es 90, entonces es 90 por 30 dividido 400. 6,75. 6,75 alumnos de empresariales y jurídicas. 160 por 30 dividido 150. 32. Acá, coincidentemente para jurídicas, sí nos da una variable entera discreta. Esto tenemos que redondear. Esto podemos redondear a 11. Esto podemos redondear a 8. Y esto queda con 32. Y sumemos. 11 más 8 más 32. 11 más 8 más. No, acá está. 160 no puede ser 32 más. A ver.
Es 160 por 30 dividido 400. 12 no más acá, 12, no se me 32. 12. Y ahí sumamos, ¿verdad? 11 más 8 más 12. Rápidamente. 30. Entonces se cumple, ¿verdad? 11 más 8 más 12. 30. Epa. Yo estoy desatento, no sé si ustedes. 6,75 se redondea a 7, no a 11. Entonces 18 más 12, 30. Ahí sí. 11,25 redondeamos 11, 6,75 a 7, 12 nos sale entero, 30. Y ahí tenemos nuestro N sub I. Entonces tenemos que N de H es 11 más N de E empresariales 7 más N de jurídicas 12. N de H 11, ya tenemos primero. N de empresariales 7 alumnos. Y N de jurídicas 12 alumnos. Entonces tenemos por el método de muestreo estratificado proporcional, determinamos de esta sencilla manera cuánto voy a muestrear o a extraer la cantidad de cada estrato. Fundamental. ¿Por qué método? Voy a extraer de cada facultad los alumnos para preguntarme qué música les gusta. ¿Por qué método? Aleatorio simple. 2 veces ya les dije. Por muestreo aleatorio simple. Le hago la primera plana de la pizarra para que puedan tomar nota, copiar, ver. Esto se puede presentar para otro tipo de estudios, fenómenos. Vamos a tratar de buscar uno que sea acorde a las ciencias que ustedes están estudiando, a la ecología, ¿verdad? Bueno, espero que les haya sido útil. Nos queda un último tema que es el muestreo por conglomerados. Voy a bajar un material con relación a eso, también un video explicativo del caso y con eso cerramos. Voy a ver si hay algún trabajo práctico que puedan hacer para acumular puntos o no y terminamos con esto la asignatura. Estén atentos por favor para el próximo material de muestreo por el método de conglomerados. Muchísimas gracias, buenas tardes.